Buenos días. Bien, me ha tocado el papel de moderar esta excelente mesa técnica del Código Politrauma como enfermera asistencial en esta hospitalaria y además como profesora en la que también imparto clases, ¿no?, de atención al politrauma. Es un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a la organización. Y sin más dilaciones empiezo a presentar a los ponentes de la mesa. A mi izquierda tengo al profesor Federico Pallardó, de la Facultad de Medicina, de aquí de la Universidad de Valencia. A mi derecha tengo a David Fernández, técnico sanitario de los servicios de emergencia de Cataluña. Y aquí a Pedro Aldana, estudiante de sexto de Medicina y fundador de AEMES. Antes de darles paso, creo que hay que hacer una breve introducción, que no quiero darle mucho tiempo, pero sí que voy a iniciar las ponencias con 3 palabras clave que creo que, tanto como estudiantes, que estoy viendo cara de estudiantes, estoy viendo caras de profesionales, de compañeros míos del SAMU, de bomberos, o sea, de técnicos en emergencias, enfermería, etcétera. Creo que debemos de hablar del Código Politrauma, que nos van a dar más detalles los compañeros, de 3 palabras: coordinación, tiempos y supervivencia. Dicho esto, le vamos a dar paso a Federico. Muchas gracias, Desiree. Bueno, yo tengo que estar de pie porque es que no me puedo estar quieto, mi mujer lo dice continuamente. Si me lo permitís, me voy a poner de pie. Y bueno, lo primero que quería yo es pedir disculpas por estar aquí, porque yo estoy aquí porque Cristina y Pepe se empeñaron en que yo estuviera, porque yo soy profesor de fisiología, como dicen mis hijas, médico de ratas, papá. Entonces, yo del Código Politrauma sé lo que he podido aprender gracias a que el año pasado, cuando empezamos a montar estas jornadas, cuando vinieron a presentarnos estas jornadas a la Facultad de Medicina, y este año, pues preparando cosas, pues he aprendido. Entonces, posiblemente yo debería estar sentado donde estáis vosotros y no estar aquí de pie, aquí arriba, que me hace ilusión, la verdad, porque esto es altísimo. En medicina no tenemos estas cosas tan altas. Y yo, como soy bajito, todavía me motivo más. Bien. Lo que sí que quería daros es una perspectiva desde la universidad, porque como uno lleva en la universidad desde el año 1979, pues claro, ya tengo una experiencia, de eso sí, de eso sí. Y yo lo que quería es poner un poquito en valor una serie de cosas y remarcar una serie de cosas y que seamos conscientes todos de la importancia de lo que vais a aprender o de lo que estáis aprendiendo o de lo que habéis aprendido o de lo que estáis haciendo. Y dar valor también, porque aquí el valenciano es una persona que se caracteriza por ser hipercrítica. Nos encanta criticarnos. Nos encanta, otras comunidades les encanta, o otros países les encanta decir todo lo bien que hacen. A nosotros nos encanta decir todo lo mal que hacemos, lo cual tiene su parte positiva, pero no siempre. Esto es una foto de cuando se firmó el convenio para lo que estamos haciendo hoy, para el segundo encuentro. Y estamos, muchos de los que hay aquí, pues nos reconoceréis, y es para que, porque eso cuesta mucho de hacer, porque que todas esas personas estén ahí con esos documentos cuesta mucho de hacer y no se valora, porque uno que parece que hacer un papel y que lo firmen 4 personas, pues parece una cosa muy normal. No lo es. No lo es, porque esas personas representan instituciones, cada una con sus intereses, y es muy complicado que la Diputación de Valencia, la Universidad de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, una asociación de estudiantes con el mérito adicional de ser estudiantes y tener otras cuestiones que hacer, pues se involucre en todos estos procesos. Es muy complicado y, por favor, yo os pediría que valorarais
y que seáis conscientes de que sois afortunados pudiendo estar todos aquí. Esto no sé por qué se ha cortado, porque es que esto es un software de estos libres. Es tan libre que hace lo que le da la gana. Y una de las cosas que hace es que corta las diapositivas. Por eso Pedro ha decidido hacerlo por su cuenta, en su ordenador. Bueno, pues ahí ponía una sociedad acostumbrada a los derechos y los deberes. Porque vosotros pertenecéis a una sociedad acostumbrada a tener muchos derechos, y a su vez la sociedad está acostumbrada a los bomberos, a los médicos, a los enfermeros, a exigirles muchísimas responsabilidades. Porque antiguamente, cuando yo estudiaba la carrera, se había muerto el paciente, ay, es que pues, Dios lo ha querido así, estas cosas, ¿no? El destino. Pero no, ahora la culpa es de esa enfermera, de esa médico, de esa bombera, que lo han hecho mal. ¿De acuerdo? Por eso nos exigen cada vez más. Por eso estamos aquí, para mejorar las metodologías, para mejorar los procesos y para, de alguna forma, responder a esa demanda social. Pero al mismo tiempo tenemos muchísimos derechos, porque a mí me gustan los deportes de riesgo. A mí me gusta subirme a un puente y tirarme del puente. A mí me gusta irme solo por la montaña en mitad de una ventisca, o coger el windsurf y irme a hacer kitesurf y aparecer encima de una casa. Porque es el riesgo y la cosa movida y chula y tal. ¿De acuerdo? Mire, yo tengo el derecho, porque esto es una sociedad libre. Y todo eso, juntarlo, obliga, pues eso, a que nos tengamos que reunir. Y a mí me gustaría introducir entre esos derechos y esos deberes que tengáis muy consciente el concepto de necesidad de exigir responsabilidades. Es decir, tenemos que exigir que el bombero esté formado y que no mueva al paciente cuando no debe mover al paciente, y tiene que saber cuándo lo tiene que mover y cuándo no lo tiene que mover. Que el médico sepa hasta dónde, o el enfermero sepa hasta dónde tiene que llegar y hasta dónde ya no puede pasar de ahí. Y tenemos que saber, los profesionales que os formamos en las distintas disciplinas, nosotros tenemos que formarnos bien y tenemos que darnos una información veraz y actualizada. Yo tenía un compañero que cuando llegó el PowerPoint, ¿y qué hago con las diapositivas aquellas de Marquito? No, es que, bueno, pero tío, ¿tú sigues dando lo mismo? Bueno, sí, claro, eso es lo mismo. Pues no, las cosas cambian, continuamente cambian. ¿De acuerdo? Por eso, como acaba de decir Desiree hace un momento, es extraordinariamente importante la coordinación entre los distintos cuerpos, entre las distintas profesiones, cuando están trabajando en una situación, por supuesto, muchas veces de estrés y con riesgo tanto para el paciente como para los profesionales que lo están atendiendo. Porque, por desgracia, estamos viendo no solo que los meten en la cárcel, sino que a veces se mueren. Hace poco, un submarinista pues, pereció ahogado. Supongo que en la próxima mesa hablaréis también de eso, el derecho a la autoprotección del profesional, y la necesidad de tener los suficientes conocimientos técnicos para poder autoprotegerse adecuadamente. ¿Cuántas veces oímos cuando hay una información de un incendio que han sido atendidos a veces casi tantos bomberos como personas han sido rescatadas? Entonces es extraordinariamente importante tener la capacidad de autoprotegerse. La autoprotección es uno de los principios básicos que tenemos que tener en cuenta y que hay que tener presente. No sé si os sabéis, el servicio de la Universidad de Valencia, que colabora y de la que forma parte María José Vidal como jefa del servicio, y Cristina forma parte
de ese mismo servicio es el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Valencia, que es lo que más directamente nos toca. Son ellos los que hablan, ellas los que hablan con bomberos cuando tienen que hacernos una inspección en nuestras instalaciones. Y tenemos muchas peloteras muchas veces, los profesionales que trabajamos en las distintas facultades y centros, porque nos exigen una serie de legislación y el cumplimiento de una serie de legislación para nuestra propia autoprotección. Por eso, nadie es más importante. Importante es la persona que estás intentando salvar, pero también es muy importante el profesional que está atendiendo a esa persona. Y eso hay que tenerlo en cuenta y yo creo que debería ser motivo para el año que viene de un abordaje específico, creo que sería de mucho interés. Y luego quería tocar también un tema, aprovechando que Pedro está de espaldas, tú sigue de espaldas y mira a la gente. Como has sido alumno, yo puedo decir estas cosas un poco. Todas estas son fotos sacadas de la web de AEMES, la mayor parte, no todas, pero la mayor parte. Y son fotos para que veáis cómo nos despendolan completamente la facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, que es una facultad muy antigua, muy clásica y tal, nos la despendolan totalmente. Nos la llenan de muñecos, nos la llenan de trastos, nos dejan pasar por los pasillos, nos ocupan las aulas, nos cogen el aula de habilidades prácticas que los profesores se pegan para utilizarlas, resulta que ellos nos las cogen también, programan las actividades sin avisar. Che, Pedro, tío, vamos a hacerlo coordinadamente. Es muy importante que las instituciones, que las organizaciones, que para pedir esta aula que se hizo con no sé cuántos meses de antelación, todo se haga organizadamente. Los códigos, los protocolos, es muy importante seguirlos adecuadamente. Mira, el problema de la protocolización en la medicina vino desde Estados Unidos, porque la formación de los médicos era bastante deficiente y entonces una serie de grandes profesionales de la medicina de Estados Unidos decidieron establecer una serie de protocolos básicos para que el médico, aunque no tuviera una formación muy elevada, de mucha calidad, pudiera hacer unos mínimos básicos. Y esto se ha descubierto, esto que tiene muchas ventajas porque estandariza los protocolos, también tiene sus complicaciones, porque primero, a veces el protocolo no está del todo bien hecho o no se ajusta bien y para eso están estas mesas técnicas y en muchas ocasiones el protocolo es demasiado rígido, pero sí que es necesario estandarizarlo y recogerlo. Y otra cosa que también recoge implícitamente este collage de fotos es la inversión. La inversión. El otro día María José me decía, a ver si les compras más maniquíes que están mostosos ya. Y yo le decía, sí, María José, sí, pero es que no os lo creeréis. Pero la Facultad de Medicina de Valencia es la que tiene el presupuesto más elevado para estudiantes, para sus estudiantes, de todas las facultades de medicina de España. Y hay 42 facultades de medicina. Y eso lo pagamos todos los españolitos. Yo quiero que seáis muy conscientes de eso, porque a mí me vienen, tenemos una unidad de calidad docente en la Facultad de Medicina y me dicen, van a venir de la Universidad de Navarra, porque podía usted poner lo de la Universidad de Navarra, que tiene una unidad de calidad. Sí, pero es que un año de la Universidad de Navarra en esta facultad es como toda la carrera en esta facultad lo que cuesta. Porque estar aquí cuesta muchísimo dinero. Porque a mí me está pagando el sueldo la universidad, es decir, los españoles, a Julio, a todos los técnicos que estáis aquí, todos los bomberos, nos están pagando el sueldo en este momento. Estamos cobrando en este momento. Y vale mucho dinero. Por eso, cada vez que un bombero está en un proceso de formación o un profesor, está valiendo mucho dinero del Estado. Y eso debemos ser conscientes de todo esto.
Parecen cosas obvias, ya sé que es una cosa obvia y ya sé que es lo que debe ser, pero nada es gratis, nada es gratis. O sea, que yo esté aquí hablando no es gratis, que Desiree esté aquí moderándonos no es gratis, vale mucho dinero. Que la vicerrectora haya venido aquí y nos haya dicho unas palabras, que he tenido el detalle de venir, tenía por qué haber venido, vale dinero, nos vale dinero a todos los españoles. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta y que le deis valor, porque en muchos países del mundo no se puede hacer. Por eso, y con esto termino, yo quería recordaros 3 cosas. Primero, recordar cuál es vuestra alma mater. ¿Sabéis lo que es el alma mater? ¿Sabéis cuál es vuestra alma mater? ¿Sabéis lo que quiere decir alma mater? ¿Lo sabéis? No, no es una pregunta retórica. ¿Lo sabéis? ¿Ves? No lo sabéis. Todos los estudiantes universitarios o que han cursado la educación secundaria en Estados Unidos, todos saben lo que es el alma mater. ¿Lo habéis visto en las películas americanas, que muchos de estos que son muy ricos y muy exitosos tienen unos anillos gordos de oro, como los anillos de la NBA? Eso sí que lo sabéis, los anillos de la NBA. Esos anillos representan su alma mater, su universidad, su centro de formación profesional, de formación técnica o de formación universitaria. El alma mater es el sitio donde te has formado, de donde vienes, lo que te ha nutrido científica y profesionalmente. Eso es muy importante. Y debéis recordarlo y ponerlo en valor, porque ahí es donde habéis adquirido las habilidades y debéis de ser conscientes de lo que esto significa. Segundo, recordar, cuando entras en la Wikipedia de alguien, entras en la Wikipedia y miras quién es Mark Zuckerberg, por ejemplo, pone alma mater. Obama pone alma mater. El Trump no sé si tiene alma mater o no tiene. Recordad que tan importante es dar como la forma de dar. Esto es algo muy importante. Esto lo decía un dramaturgo francés, que es muy importante en nuestra metodología, lo que aprendemos hay que hacerlo bien, pero también es muy importante cómo lo dais. Como el ejemplo que ha puesto Julio de los 3 bomberos que están retenidos ahora en Grecia. Porque han sido consecuentes con su formación y han sido consecuentes con su espíritu de cuerpo y con su motivación y valores morales. Recordar que es tan importante lo que se da como la forma de darlo. Y en tercer lugar, recordad que no todo lo que aprendisteis fue simple mérito vuestro. Porque ahora se pone mucho en valor y eso está muy bien, es decir, es verdad. O sea, lo que habéis llegado, lo que habéis conseguido es gracias a vuestro esfuerzo, o lo que conseguiréis los que estáis estudiando todavía. Es gracias a vuestro esfuerzo, por supuesto, vuestra formación como profesionales del rescate, vuestra formación como enfermeros o enfermeras, vuestra formación como médicos o médicas. ¿De acuerdo? Sí, pero hay mucha gente detrás de todo esto. Aparte de vuestra familia que os ha querido y os ha dicho que valéis mucho y os ha apoyado y a lo mejor os ha pagado estudios, lo que sea. Hay mucha gente formándoos, hay muchas estructuras que han conseguido que llegarais a donde está. Y eso es también muy importante y debéis de tenerlo en cuenta, porque no es frecuente estas cosas. No es frecuente que distintas instituciones, no es frecuente que una diputación hable con una universidad para dar formación a los profesionales de la diputación en un ambiente universitario y que vengan aquí distintos especialistas a hablaros y monten ahí el lío que están montando ahí fuera y haya un sitio, y etcétera, etcétera. No es frecuente. Acabo, claro. Muchas gracias. ¿Vale? Esto pinche.
Aquí. Hecho. Vale. Bueno, como me ha presentado Desiré, soy David, técnico del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, concretamente de Barcelona Ciudad. En primer lugar, dar las gracias a Pepe por contar conmigo, a Desiré por su presentación, a la universidad por darme el placer de venir, ¿no? Y de conocer lo que hacemos en Cataluña. Os voy a hablar del código politrauma que tenemos ahí instaurado. Después Pedro os hablará sobre su proyecto, su final de máster. Yo creo que es interesante, ¿no? Y una de las cosas que vamos a tratar ahí en la calle, que es el segundo encuentro de trauma, es el paciente traumático, ¿no? Podemos ver que el trauma es la sexta causa de muerte y la quinta de discapacidad en el mundo. Por lo tanto, algo tenemos que hacer cuando vamos a un paciente traumático, ¿no? Y la primera en menores de 35 años. No hablamos ya solo de accidentes de tráfico, sino en trauma general, ¿no? Si esto lo extrapolamos a pacientes con la misma lesión, con el mismo mecanismo lesional, mayores de 65 años, la ratio se dobla. Por lo tanto, como siempre se ha ido diciendo en todos los talleres o en ponencias en las que habéis asistido, los pacientes menores y los pacientes mayores de 65 años lo que tienen son potencialmente graves para padecer un trauma, ¿no? Bueno, ¿y qué características tiene este trauma, ¿no? El paciente con trauma grave es aquel que tiene un riesgo vital. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para intentar minimizarlo. Requiere de atención inmediata. Por lo tanto, nosotros le ponemos un procedimiento en el que lo podamos reconocer lo más rápidamente posible. Salvar su vida y así evitar secuelas. Cuanto antes yo trabaje con ese paciente y cuanto antes yo lo reconozca, menos secuelas va a tener. Por lo tanto, estamos hablando que las lesiones en paciente traumático a nivel mundial tienen un coste para la sanidad pública de 250 millones. Es mucho dinero, ¿no? Por lo tanto, todo lo que podamos hacer antes, durante, nos vamos a limitar, ¿no? O vamos a limitar ese gasto económico que después va a tener ese paciente a la sanidad pública, ¿no? Por lo tanto, son pacientes tiempo dependientes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con el Código Politrauma en Cataluña. Es un código en el cual nosotros reconocemos o intentamos reconocer ese paciente potencialmente grave o grave y vamos a darle salida. ¿Y cómo le vamos a dar salida, ¿no? Ese es el fin de la cuestión de mi presentación. El Código Politrauma nace en 1997 en la ciudad de Barcelona, la propia Barcelona ciudad, ¿no? Y solo lo utilizábamos el sistema de emergencias médicas, el SEM, con el hospital clínico. Tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Porque ¿qué nos encontrábamos? Que todos los pacientes traumáticos o politraumáticos los llevamos siempre al mismo hospital. Claro, y solo Barcelona ciudad, ¿no? Entonces, al final el SEM se propuso, ostras, yo creo que estos pueden hacer muchas cosas más. Tened en cuenta que los hospitales no están trabajando en la calle, por lo tanto se tienen que adaptar también a nuestra manera de trabajar y nosotros adaptarnos a la del propio hospital, ¿no? Bueno, fue evolucionando el código, se hicieron más trabajos, más estudios y al final en 2005 el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña lo amplía a todos los hospitales de Barcelona, ¿no? Por lo tanto, no solo la población que tiene Barcelona tiene que ir a un centro único, sino con los diferentes hospitales de diferentes categorías de niveles que tenemos asistenciales, podemos no cargar o no sobrecargar el hospital clínico, que es uno de los grandes de Barcelona ciudad. En la instrucción de Cataluña, en 2011, la instrucción 4-2011 del Sistema Catalán de Salud amplía ese código politrauma y lo extrapola a toda la comunidad autónoma. ¿Esto qué quiere decir? Que el que tiene un accidente de tráfico en la Seu d'Urgell tiene que bajar a Barcelona. No. Se valora y se decide en qué hospital más próximo de su categoría, más adecuada a la patología que tiene el enfermo, pues puede llevarlo al centro útil, porque lo que intentamos es llevarlo a un centro útil. A partir de entonces, desde 2011, pues eso, todo el sistema de emergencias médicas, estamos bajo el paraguas del Código Politrauma y ahí es la sala la que nos va manejando a todas las unidades. ¿Cuál es la finalidad, ¿no?, del código? La finalidad es detectar el qué, el paciente, el trauma grave y el que es potencialmente grave.
El trauma grave, ¿cuál es? El tipo, ya vemos esas lesiones, ya podemos reconocer que es un paciente traumático de una consideración especial, que tiene unas repercusiones fisiológicas, con lo cual nos hace prever un paciente con una hipotensión, con un paciente que vamos a tener un sangrado activo, con unas alteraciones fisiológicas pues que no son de las normales. Eso ya lo consideramos nosotros como trauma grave, aparte de las lesiones. No quiere decir que es un paciente con un fémur o con una tibia peroné, no lo consideramos, ¿no? Pero sí que tenemos que tener presente lo que muchos sitios de trauma os hablan, ¿no? Un paciente traumático con una fractura de fémur pues puede perder una cantidad X de sangre, pues bueno, pues a lo mejor el trauma, el tipo de la lesión más la repercusión fisiológica nos da un paciente potencial, ¿no? Con trauma grave. Y después tenemos el trauma potencialmente grave, que en esto lo que entramos es con la biomecánica del trauma. Quiere decir, el paciente no nos presenta una lesión a primera vista, pero sí, seguro que si habéis estudiado todo el tema de la biomecánica, por lo tanto, un paciente con un impacto de alta energía es un paciente potencialmente grave. También tenemos consideraciones especiales con la edad, lo que os habéis comentado al principio, en pacientes con una edad a partir de 65 y pacientes con una edad inferior, ¿no?, a 13, 14, 15 años, con un paciente pediátrico infantil, y entonces esos, aunque no veamos una lesión principal y lo tengamos a primera vista, lo que hacemos es catalogarlo como un paciente potencialmente grave. Y por último, la comorbilidad, ¿no? El paciente que pues, es pluripatológico y al final pues, eso nos puede traer consecuencias a la larga, y lo que buscábamos al principio era evitar las secuelas que un paciente traumático nos puede generar, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Las unidades de Cataluña, ¿no?, nos activan desde un servicio, y cuando nos acercamos al lugar, lo que nosotros hacemos es una codificación, ¿no? Nosotros cogemos, atendemos al enfermo, y una vez que lo tenemos dentro de la unidad y lo hemos trabajado con él, hemos visto qué lesiones o que sean graves o que son potencialmente graves, avisamos a sala y le decimos lo que tenemos. Sala, cada 6 horas, tiene información de los diferentes hospitales que tenemos en Cataluña. Entonces, constantemente tiene cuántas salas de UCI tiene, cuántas camas en hospitales de tercer nivel tiene, y entonces a partir de ahí lo que hace es mover a las diferentes unidades a un lugar o a otro. Por lo tanto, nosotros las unidades, tanto sean básicas o avanzadas, tanto enfermera o médica, codificamos. Llegamos y codificamos, pero claro, esto llega un momento que tú imaginaros, los que habéis hecho ya prácticas en los hospitales, imaginar que llega una ambulancia y os explica diferentes códigos, alfa 3, Charlie 7, y os vais a quedar con una cara de decir, ¿qué me está explicando este, ¿no? Los principios fueron duros, entonces cuesta, ¿no? Y entonces al final lo que nosotros nos damos es que la finalidad del código politrauma es la comunicación. Tenemos que comunicar. Entonces, ¿quién nos hace de intermediarios? Es la sala de coordinación de Cataluña, ¿no? Entonces, codificamos, sala nos dice qué hospital es el adecuado para ese paciente, lo que intentamos es no generar un servicio secundario que demore. Por ejemplo, si es un paciente candidato a TAC, lo que no podemos hacer es llevarlo a un hospital de baja complejidad para que después tengamos que derivarlo a otro centro útil, ¿no? Entonces, una vez la sala nos ha confirmado que tenemos el hospital adecuado para ese paciente, con lo que nosotros nos hemos llevado, el hospital lo tiene que decodificar. Yo lo codifico y el hospital está preparado para coger y decir, vale, ¿qué me acaban de decir desde la sala de coordinación del SEM? Pues que traen un paciente con tanta edad, con estas lesiones, para preparar el equipo. Las primeras veces fueron muy duras. ¿Qué pasaba? Que nosotros a lo mejor llegábamos con un código politrauma, pero de baja complejidad, con lo cual era un fémur, y bajaba el cirujano, el anestesista, pues evidentemente se enfadaban. Se enfadaban porque decían, ¿qué hacemos todos aquí para un simple fémur? Entonces, hasta que no empieza a rodar, pues la cosa cuesta, ¿no? Por lo tanto, es importante hacer una buena codificación de las unidades asistenciales, y el propio hospital también tener el código en sus servicios de urgencia para poder decodificar y saber lo que le está trayendo una unidad, ¿no? Valoramos 9 ítems, ¿vale? El género, hombre-mujer, la edad. Es importante para nosotros, como hemos visto anteriormente, que si el paciente era pediátrico, adulto, ¿no? La edad, porque no es lo mismo llevar a un paciente pediátrico que llevar a un paciente en adulto. La prioridad, luego la veremos, una prioridad 0-1 normalmente suele ser lo que llevan las unidades avanzadas, y las prioridades 2 y 3 la llevan las unidades de soporte vital básico. El tipo de accidente lo catalogamos como alfa, luego lo iremos desglosando. La zona del cuerpo la llamamos Charlie,
La respiración Romeo, el estado hemodinámico es Hotel y el nivel de conciencia es Glasgow, pero lo tenemos que pasar entero. Nosotros normalmente cuando a veces damos alguna clase y tal, siempre decimos que el Glasgow lo tenemos que dar desglosado porque yo no lo sé en dónde lo estás quitando. En el código politrauma directamente pasamos el código, el Glasgow por completo, ¿no? Y por último tenemos que saber cuánto tiempo tenemos hasta llegada al hospital. Cuando una vez Sala a mí me confirma el hospital de referencia, lo que yo tengo que decirle es voy a tener 15 minutos de llegada, 20 minutos de llegada para que el hospital se vaya preparando. Estas son las prioridades que nosotros tenemos en Barcelona, bueno, en Barcelona, en Cataluña en general, ¿no? La prioridad 0 y la prioridad 1, que es lo que decía, son el paciente grave, paciente potencialmente grave, por lo tanto, suelen ir a hospitales de categoría de nivel 3, pacientes que tienen una alta complejidad, TAC, neurocirugía 24 horas, ¿no? Amputaciones, todo esto tienen que ir a un hospital de categoría 3. La prioridad 2, prioridad 3, como veis, no tiene ningún criterio fisiológico, no tiene o puede tener alguno, son impactos de alta energía, pues es lo que hablábamos anteriormente, el tema de la biomecánica, y a partir de ahí pues lo vamos catalogando. También en función, si el paciente es pediátrico, a partir de aquí también se elige un hospital u otro, ¿no? Lo que os hablaba antes, en el tipo de accidente, imaginaros, he puesto en pocos hospitales que tenemos en Barcelona ciudad, solo los públicos, ahí también faltarían los privados, pero imaginaros los puntitos que salen allí son los hospitales que más o menos tenemos en Barcelona en media y alta complejidad. Con los habitantes que tenemos, imaginaros lo que os comentaba antes, ¿no? El hospital clínico, imaginar llevar todos los pacientes al mismo hospital, pues no sería lógico, colapsaríamos, ¿no? Por contra, que nos hemos encontrado que a lo mejor en un accidente de tráfico en el cual va toda una familia por completo, que son 4, a veces se separa la familia. Se separa la familia para no colapsar el hospital y más si todos tienen una patología potencialmente grave en trauma, ¿no? En los tipos de accidentes lo que vemos son pues, lo que nos podemos encontrar: tráfico, atropello, precipitado, caída, agresión por arma blanca, otros mecanismos. El quemado también lo incluimos, tanto el quemado como el ahogado lo incluimos en el código politrauma, ¿no? En la parte del cuerpo pues no hay más que explicar en función de dónde lo tenemos, pues porque no es lo mismo tener una lesión medular de la raquis o un paciente con una lesión en vías aéreas o por un traumatismo facial o de extremidades, ¿no? Por último, la respiración la tenemos valorada en 2. El manejo invasivo de la vía aérea sería una prioridad 0. Hoy una prioridad de un Romeo 0, la dificultad respiratoria y el normal. El estado hemodinámico lo tratamos como Hotel, también tenemos unos 2, una tensión arterial por debajo de 50, una tensión arterial sistólica entre 50 y 90 y una tensión arterial de 90. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos un incidente como tuvimos en agosto, un accidente de múltiples víctimas en el cual me tocó trabajar, no hacemos un código politrauma. Debéis entender que en una situación como nos pasó, no tenemos el tiempo suficiente para, en medio de la Rambla, no nos vamos a poner a la central, decirle, mira, tengo este paciente traumático, este otro, empezamos con un triaje de otra manera. Por lo tanto, el código politrauma es en situaciones más o menos controladas, aunque tengamos varias víctimas, pongámosles en un accidente de tráfico en la cual los 2 coches vayan llenos, pero lo que intentamos es catalogarlas a todos. El problema es lo que os comentaba, que a veces, por contra, el punto negativo a lo mejor que nosotros le vemos es que en caso de accidente, pues la familia a veces se pueden separar porque los hospitales, el niño o no, siempre intentamos que algún niño vaya con un adulto, pero a veces el hombre y la mujer pues se separan para no colapsar el hospital de referencia. El código politrauma se actualizó ahora a finales del 2017 y en el cual se nos añadieron 2 cosas. Una era los criterios de movilización del enfermo cuando llegamos al hospital, porque nosotros a veces, bueno, si algunos trabajáis o habéis estado en los hospitales, cuando llegamos los sistemas de emergencia, llegamos con el paciente todo empaquetado, llegamos allá al hospital y muchos empiezan a sacar cosas que posiblemente o te cortan la correa del ferno o te pinchan el colchón de vacío. Ahora ya no pasa tanto, pero en los inicios era algo como normal, ¿no?
Entonces, claro, tú llegas allí, entonces, primero tienen que saber lo que traemos y segundo, qué material que nosotros traemos, manejarlo entre todos, pero en unas buenas condiciones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ayudar al personal de hospital a hacer el transfer, ¿no? Una persona líder, con toda gente a los lados para pasar al enfermo, pasamos con colchón de vacío o con tabla espinal y después es cuando se quita todo el material, no lo quitamos de nuestra camilla y lo pasamos a la otra. Y por último tenemos los criterios de inmovilización selectiva. Esto quiere decir lo típico, ¿no? ¿Cuántas veces no habéis escuchado? No lo mováis, que por si acaso de la columna, todo paciente traumático, collarín de entrada. Bueno, pues allí sí y no. En función de los criterios que tenemos, que es lo que veis en pantalla, podemos inmovilizar un segmento cervical o no, ¿vale? Siempre, si hay algo, por ejemplo, en el que nosotros vemos que, por ejemplo, otra lesión puede esconder la lesión cervical, lo que intentamos es siempre inmovilizar. Si es un paciente, por ejemplo, una lesión de tibia, pues si nos puede esconder ese dolor, nos puede esconder el problema cervical. Un paciente con una intoxicación etílica también nos esconde, y un paciente pediátrico o barrera idiomática, ¿no? ¿Realmente funciona el código? ¿Nos funciona a nosotros en Cataluña el código? Evidentemente que sí. Hubieron unas activaciones desde el 2014 al 2016, como veis la gráfica sube, en el 2016 9.500 activaciones, para ser más o menos exacto, con un acierto en los hospitales de referencia del paciente traumático de un 98,7%. Por lo tanto, estamos en unos niveles altísimos y grandes, que estamos haciendo bien las cosas, tanto desde sala de coordinación como las unidades asistenciales. Estos son los trípticos que llevamos todas las unidades, lo llevamos en formato hoja, pero aparte lo llevamos en formato tablet, porque nosotros trabajamos con tablets, y entonces vamos rellenando y automáticamente cuando se envía a sala ya lo tiene, ¿no? La parte delantera, la parte trasera, por lo tanto, no se nos intenta olvidar nada, pero aún así pasa. Por mi parte, muchas gracias a todos. ¿Puedo empezar? Pues nada, agradecer lo primero a la mesa técnica, a Pepe, Cristina, por la invitación. Sobre todo a mi decano, voy a decir mi decano, aunque no sea decano de la Facultad de Medicina, que he estado con él en toda la carrera. Y es una pena que no vaya a ponerme la beca, pero bueno, lo llevo en el corazón. Desiree, muchas gracias, y David. Es un placer también compartir con David, especialmente esta mesa, porque voy a hablar de un trabajo, es mi TFG, mi trabajo final de mi carrera, donde lo he dedicado a un paciente complejo donde en Cataluña ya hemos visto que tienen un código politrauma muy establecido y lo he utilizado en realidad para basarme un poco y conocer un poco si funciona o no y hacer todas las modificaciones que ahora vais a ver. Y sobre todo, la verdad es que es una pasada ver a gente de AEMES, de la asociación, y también a mucha gente, estudiantes de FP y muchos bomberos, muchos policías, guardia civil incluso por detrás. Nada, muchas gracias. Os presento este trabajo de final de grado, este protocolo de atención al paciente politraumatizado. Un paciente politraumatizado lo entendemos como un paciente complejo, un paciente que sufre varias lesiones traumáticas graves producidas en un mismo incidente, en el que varias de las cuales suponen un riesgo vital para el accidentado. El trauma constituye uno de los principales problemas sanitarios en el mundo, ¿vale? Que en su mayoría la mayoría de los pacientes son politraumatizados, predominando el traumatismo torácico, óseo, abdominal y cráneoencefálico. Cada año mueren en España más de 70.000 personas como consecuencia de un incidente traumático y principalmente en nuestra comunidad más de 1.000 personas pues tienen esa patología. La principal causa de muerte y lesiones traumáticas es el accidente de tráfico, siendo la lesión medular y el traumatismo craneoencefálico los principales motivos de discapacidad en población joven. Más del 90% de los accidentes de tráfico tienen lugar en pacientes en países en vías de desarrollo, y en España tenemos en cuenta unos 97.796 víctimas, de las cuales 1.559 son víctimas mortales. Para el año 2020 se espera un aumento de la mortalidad derivada del trauma como consecuencia de un incremento del 80% en las tasas actuales del número de accidentes de tráfico en países en vías de desarrollo. Vamos a clasificar el trauma, en 3 picos de incidencia en relación al tiempo. El primer pico, pico de mortalidad inmediata, es el que tiene lugar
en los primeros minutos como consecuencia de traumatismo craneoencefálico, como consecuencia de lesiones medulares superiores de C4 y como consecuencias de lesiones cardíacas y de grandes vasos, suponiendo un 15-20% de la mortalidad. En el segundo pico, llamado pico de oro, es el que tiene lugar en los primeros minutos y como consecuencia de hemorragias intracraneales y neumotórax, suponiendo un 55-60% de la mortalidad. Una mortalidad que puede ser prevenida si existe una asistencia sanitaria in situ, una asistencia sanitaria especializada. Y tercer pico, o pico de mortalidad tardía, es el que tiene lugar tras los segundos días, ¿vale?, como consecuencia de sepsis, fallo multiorgánico, suponiendo un 15-20% de la mortalidad. Destacar que un tercio de las muertes pueden ser prevenidas si existe una asistencia sanitaria especializada desde el lugar del incidente y unos tiempos de respuesta óptimos. Esta nueva demanda asistencial supone que el trauma grave necesite de una asistencia precoz, capacitada y coordinada, una identificación precoz del paciente, un tratamiento prehospitalario sistematizado con transportes y transferencia óptimos y un tratamiento intrahospitalario también sistematizado. Sabemos que el manejo del paciente politraumatizado es el manejo de un paciente complejo. Por tanto, estamos obligados al diseño de planes de actuación específicos y a la vez sistematizados. El área metropolitana de la ciudad de Valencia supone la tercera aglomeración en número de habitantes de España, con un total de 45 municipios y casi 1.800.000 habitantes. El mapa sanitario de nuestra zona está compuesto por el Hospital Universitario Politécnico de la Fe, Hospital General de Valencia Universitario, Hospital Universitario Dr. Peset y Hospital Universitario Clínico. Y a la vez la red de asistencia hospitalaria establecida por el SES, Servicio de Emergencias Sanitarias de Valencia. Todo ello siempre y coordinado por el Centro de Información y Coordinación de las Urgencias, ¿vale?, CICU, y a la vez alertado por 112 Comunitat Valenciana. Vale, ¿cuál es la realidad local en nuestra zona? Pues sabemos que la atención al paciente politraumatizado, ¿vale?, en atención al paciente politraumatizado, en cuanto a protocolos, únicamente disponemos de 3, ¿vale? Y estos 3 son de organización interna en los 2 hospitales principales que tenemos aquí. En cuanto a la sectorización y transferencia del paciente, actualmente no hay consenso. Ese trabajo tiene como objetivo el control y manejo del escenario del incidente, establecer las prioridades del manejo del paciente y evaluar su estado con precisión y rapidez, teniendo en cuenta el inicio del manejo primario y secundario necesarios de forma extra e intrahospitalaria, con la resucitación y estabilización del paciente, resolviendo estos problemas en orden prioritario y teniendo en cuenta un correcto traslado al hospital de referencia según su sectorización y según si este hospital tiene los recursos necesarios para atender esta patología de este politrauma. Con todo esto se elabora un plan de actuación específico y un modelo de organización para la atención de este paciente tan complejo. La carencia de estandarización, las características de este trabajo y la ausencia de registro público hacen de este trabajo un trabajo pues, complejo, pero a la vez muy gratificante porque es una pasada el paciente politraumatizado. La búsqueda a través de reuniones con los servicios de urgencias y emergencias, reanimación, a través de la dirección del SES y de Consellería de Sanidad, me hicieron ver de forma global cuál es el estado de la atención del paciente politraumatizado en este área de salud. La búsqueda también en repositorios públicos, tanto gubernamentales, PubMed, Trobes, Google Academics, también me hacen ver un poquito cómo está el tema científico. Pero como elemento principal, destacar las líneas internacionales de ATLS, Advanced Trauma Life Support. Con todo esto me propuse hacer el trabajo, pero teniendo en cuenta unos criterios de inclusión. Y es que todos los protocolos que se encontraban en la Comunidad Valenciana fueron incluidos. Todos los protocolos externos de la Comunidad Valenciana con un sistema de emergencia sanitaria similar al de nuestra zona fueron incluidos. Todos los protocolos tuvieron que estar basados en las líneas ATLS y todos los protocolos están valorados internamente en sus correspondientes centros. Como criterios de inclusión, no destacar ninguno. Y como limitaciones del estudio, destacar, tenemos que ser humildes y saber que esta ausencia de registro público, de falta de investigaciones, me hacen ver que todos los protocolos a lo mejor no han sido los más adecuados. Por eso también se realiza una propuesta una postura de registro de información para el estudio de efectividad y eficiencia de este protocolo, con una recogida de información para el proyecto politrauma y una evaluación de control de la aplicación clínica. Bueno, pues con todo esto que hemos visto, y a través de un montón de reuniones, hacemos el estudio de un total de 25 protocolos, ¿vale? Y
destacar, ya que está David aquí, que como modelo principal, el protocolo de politrauma de SEM Cataluña, ¿vale?, ha demostrado que permite conocer la dimensión y evaluación clínica de estos pacientes. Por lo tanto, teniendo un servicio de emergencia sanitaria similar al de nuestra zona y teniendo una distribución geográfica similar, bueno, tenemos que pensar un poquito a lo mejor. Voy a explicaros de una forma detallada, de una forma esquemática, cómo es la discusión de ese trabajo, de forma esquematizada, cómo es el código politrauma de este trabajo. Se tiene lugar un accidente traumático, desarrolla un trauma, se tiene lugar la alerta, ¿vale?, a través de 112 Comunidad Valenciana, se tiene lugar la asistencia sanitaria a través de CICU, extrahospitalaria, transferencia de paciente y atención intrahospitalaria. Todo ello siempre coordinado por CICU. Y todo ello formaría parte de un modelo organizativo con unos niveles existenciales y una sectorización para la atención de ese paciente. Todo ello formaría parte del código politrauma tanto para la atención de pacientes pediátricos como adultos, ¿vale? A continuación voy a detallar de forma esquematizada toda la parte de extrahospitalaria, transferencia y atención intrahospitalaria. Se desarrolla el trauma, la asistencia extrahospitalaria con el SES tiene las siguientes competencias: la alerta, la activación, la aproximación de acceso y la valoración inicial del paciente, con su valoración primaria y su valoración secundaria teniendo en cuenta el protocolo ABCDE. Todo ello es de vital importancia para la clasificación de pacientes y la posible activación de un código politrauma, teniendo en cuenta unos criterios fisiológicos, anatómicos, de mecanismo lesional y de consideraciones especiales. Todo ello unido a una sectorización específica de nuestra área de salud, activaría ya el código politrauma. El transporte y comunicación con el hospital receptor también es de vital importancia, como ha dicho David antes, con los criterios de comunicación codificados, que ya ahora veréis. La transferencia de paciente lo entendemos como el traspaso de la responsabilidad asistencial entre la parte extrahospitalaria e intrahospitalaria, que tiene como punto de inflexión la parte del traspaso del paciente desde la camilla de transporte hasta la camilla hospitalaria. Aquí se evalúa dónde hacer recepción del paciente en áreas vitales, cuáles son los criterios de comunicación, cómo han sido recibidos, que son de vital importancia, están muy vinculados a la posible activación del equipo de trauma grave, ¿vale? Por tanto, desde el lugar del incidente, el equipo SAMU puede activar el equipo de trauma grave con estos criterios de comunicación específicos que ha dicho antes David. En cuanto a la asistencia hospitalaria, el paciente politraumatizado crítico activa el equipo de trauma grave y se clasifica la atención en cuanto al minuto 0 y minuto 1 o 2, teniendo en cuenta el reconocimiento primario y secundario. Todo ello también se reevalúa en ese trabajo. Y también la atención del paciente politraumatizado no crítico, el cual no activa el equipo de trauma grave, pero también es de vital importancia. Y todo ello siempre comunicado y coordinado con CICU. En cuanto a las conclusiones, el trauma continúa siendo uno de los principales problemas sanitarios en el mundo, constituyendo la principal causa de muerte en las primeras décadas de la vida y con una elevación drástica de esas estadísticas cara al futuro. Actualmente, en el área metropolitana de Valencia, no existe un protocolo estandarizado del manejo del paciente politraumatizado. De igual modo, no existe una sectorización estandarizada dependiendo de la gravedad ni una comunicación establecida extra e intrahospitalaria para la gestión de dichos pacientes. Este TCG, este trabajo de final de grado, puede suponer un nexo de unión entre el Servicio de Emergencias Sanitarias y la red de hospitales del área metropolitana de Valencia para implantar un código politrauma. Y este modelo de gestión podría suponer un antes y un después en la actuación ante pacientes politraumatizados, ya que a partir de este código de actuación, tanto a nivel extrahospitalario como intrahospitalario, quedaría estandarizado. Como consecuencia, aumentaría la calidad de respuesta asistencial ante este tipo de emergencia. Por todo esto, el objetivo principal de este trabajo es conseguir una mejora en la asistencia y pronóstico de estos pacientes. Y por último, ¿realmente necesitamos un código politrauma? ¿Funcionaría en nuestra área de salud? ¿Por qué no lo hacemos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro, David, Federico. Y vamos muy mal de tiempo. Vamos a dejar alguna pregunta que tengáis interesante para todos. A ver, compañeros del SAMU,
profesores de la universidad, rescatadores, bomberos, estudiantes. ¿Alguna pregunta a David, a Pedro, a Federico? ¿Ninguna? La lanzo yo. Bien. ¿Qué supone? Yo reflexiono sobre cuál es qué se puede conseguir, ¿no?, si se implanta un código politrauma en la Comunidad Valenciana. Y pienso sobre todo en la supervivencia del paciente, de la víctima. Creo que es nuestra razón de trabajo, todos los que trabajamos en asistencial, ¿no?, los sanitarios, también los que trabajáis en rescate. Yo creo que es lo máximo. Tenemos implantado el código infarto y el código ictus, y mis compañeros pueden participar, ¿no?, ahora si quieren comentar alguna cosa, pero vemos sobre todo la efectividad, la rapidez. O sea, que llegamos al lugar, in situ, nos han activado, 112, llevamos la unidad móvil, soporte vital avanzado, hacemos un primer diagnóstico de tiempo en caso de código infarto de ese electrocardiograma, de valoración por el facultativo en esta situación, llama a CICU, activa código infarto porque cumple los criterios de inclusión, directamente sale la unidad SAMU con el paciente al hospital útil, como bien ha dicho Pedro, en el que nos están esperando y vamos directamente a esa unidad de código infarto a intervenir la situación, ¿no?, ya sin pasar por urgencias ni perder tiempo. O sea, estamos dándole corazón, ¿no?, vida a ese paciente. Entonces, evidentemente, debemos de apoyar ese proyecto de código politrauma porque seguro que nos va a ayudar a todos y sobre todo a la víctima, ¿no?, a aumentar su supervivencia. Dicho esto, si no tenéis nada que comentar, concluimos. Sí, mira, hay un compañero que... Buenos días, se me oye, ¿no? Mi pregunta era un poco a lo mejor más encarada a David, ya que el código politrauma en Cataluña sí que está más instaurado, bueno, aquí no está. Quería saber si el código politrauma incorpora o se tiene en cuenta los servicios de rescate que hay en Cataluña en este caso. Quiero decirte, porque aquí lo he visto muy enfocado al servicio sanitario, pero quería saber si se tiene en cuenta o engloba también a los servicios de rescate. Como hagáis mucha pregunta, Pepe adelgaza hoy. En principio nosotros en Cataluña tenemos muy asimilado quién tiene al nivel de rescate lo tiene bomberos, pero la asistencia sanitaria es de SEM. Por lo tanto, el código politrauma el bombero no se lo va a llevar. Entonces, somos nosotros los que gestionamos este tipo de alerta, este tipo de paciente, y a partir de ahí es el centro SEM, la sala de SEM, la que nos da el centro útil. Por lo tanto, a tu pregunta, bomberos de Generalitat no tienen ese código politrauma, es exclusivo de SEM, ni empresas privadas, ni nada, son solo exclusivo nuestro. No sé si he respuesto a lo que tú comentabas. No, bomberos hace la extricación junto con el personal SEM, pero es el personal propio de SEM el que decide si activa el código con los criterios de inclusión que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Pues para concluir la mesa, Pepe, por favor. Buenas. Dar las gracias a todos por estar aquí. Pepe Ortiz, con Julio Fernández, los que hemos organizado todo esto. Voy a pegarle un pequeño tirón de oreja a los que están en la mesa, un poquito, ¿vale? Los que llevamos ya un poco de tiempo trabajando en tema de protocolos, en tema de sistemáticas de trabajo,
tenemos siempre tendencia a mirarnos el ombligo de nuestro servicio. Y llevo ya mucho tiempo, empleando el término de inclusión operativa, y es que el rescate no es en situaciones confortables, suelen ser zonas o situaciones de riesgo, y nos tenemos que llegar a entender con los servicios de rescate, que va un poco con la pregunta que iba el compañero. Esos códigos politrauma están muy bonitos, me llama, y el CICU, ¿qué pasa? ¿Lo podemos hacer nosotros solos? Si presentamos nuestro código de trabajo de bomberos, ¿podemos trabajar nosotros solos? Necesitamos la colaboración de asistencia sanitaria. Bueno, pues el término de inclusión operativa es que en determinados momentos del rescate, debido a las competencias, vamos a tener que trabajar y hacer cosas de otros servicios porque la víctima nos lo requiere, no porque nosotros queramos. O sea, todo esto que veis aquí de bomberos y trabajando es porque queremos formarnos más para situaciones donde no puedan llegar los sanitarios, entregárselo en las mejores condiciones. Entonces, quiero lanzar y quiero recalcar que cuando nos sentemos a escribir protocolos no nos miremos a nuestros ombligos de las competencias y pensemos que somos los dioses o que no dependemos de nadie más. Pensemos en una asistencia integral de más servicios en la actuación o asistencia a un accidente o un politrauma. ¿Vale? Muchas gracias y dar las gracias a los ponentes por estar aquí.